bendiga. En esta mañana estamos muy contentos, ¿verdad? Porque nos da el Señor el privilegio de estar atrás de estas cámaras del canal 25.1, Voz y Visión. AME presente, fortaleciendo familias, ¿verdad? O sea, Voz en el Desierto, fortaleciendo familias. Es un gran gozo en esta mañana porque tenemos aquí a nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos acompañan en esta mañana. Nuestro hermano Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero. Allá estamos ubicados al suroriente de la ciudad, en la colonia Carlos Chavira, mejor conocida como el Tribunal. Ahí estamos a escasa una cuadra de la entrada al tribunal. y Amén, nuestro hermano amén. Su hermano en Cristo, el hermano evangelista Gonzalo Gres, de Iglesia El Buen Samaritano, y aprovecho para mandar un saludo también a mi pastor José Morales y a la congregación en general. Y gracias por la invitación. Pues queremos hacerle una invitación, ¿verdad? Tenemos unos avisos. El día 6 de diciembre tendremos la toma de protesta de la Alianza Ministerial Evangélica en Centro Vida. Va a ser a las 10 de la mañana. Estamos invitando a todos los ministros, a los líderes, que los esperamos ahí. Va a ser un día de fiesta, un día de coinonía, y les esperamos ese día. Es 6 de diciembre a las 10 de la mañana en Centro Vida. Vamos a estar ahí teniendo una buena coinonía con todos los hermanos. Y también el día 13 de diciembre a las 6 y media, estaremos en el Templo El Buen Samaritano, donde pastorea nuestro hermano José Morales. Amén. Ahí vamos a tener la cena de Navidad y va a ser también, o sea, un día de gozo, de alegría. Claro que sí. Pues hermanos, nos vamos a ver todos ahí, ¿verdad? Amén. Y no que despidamos el año, ¿verdad? Pero sí vamos a tener un tiempo previo al fin de año para poder, o sea, tener nuestra cena de Navidad de la Alianza Ministerial Evangélica. Yo soy el pastor Aurelio Ávila, de Manantiales de Vida Eterna. Estamos nosotros ubicados aquí en la Ignacio de la Peña y 5 de mayo, Ignacio de la Peña 921. Nosotros tenemos los servicios a las 12. Todas las personas que estén alrededor precisamente de este lugar, pues están cordialmente invitadas a nuestra iglesia. Hermano, pues tenemos un tema muy importante, ¿verdad?, que es ética ministerial. Yo quisiera que empezara nuestro hermano Omar, nos dijera algo acerca de lo que es ética ministerial. Esto va enfocado precisamente al pastorado, ¿verdad?, al pastorado, porque sabemos perfectamente, ¿verdad?, que dentro del periodismo, ¿verdad?, muchas veces no se usa la ética. Dentro, ¿verdad?, de muchos medios no se usa la ética, pero dentro del ministerio es imprescindible, es muy importante que nosotros como ministros llevemos una ética ministerial. Hermano. Pues esto es un tema, hermano, un poco complejo, ¿verdad? Por la cuestión de que la ética, como se trata o se ha querido manejar de manera individual, Sí. incluso si vamos a una librería, hay poco material sobre lo que es la ética, Ajá. ¿sí? Podemos encontrar de consejería, no sé, de muchos temas, sí, todo ese tipo pero de en temas. cuestión de lo que es la ética, hay muy poco material. Ajá. Y ahora todavía hablando de lo que es la ética ministerial, que va un poco más allá, Más allá. porque si el ciudadano común o el congregante común se le pide o debe de llevar a cabo tener una ética, ¿verdad? Ahora el ministro o tener una ética ministerial, creo que es una exigencia más todavía que demanda aquel que va a estar al frente de una congregación. Porque requiere precisamente un ejemplo, ¿verdad? Sí. Que no solamente sea nada más lo que tú hablas, sino que lo sustentes precisamente con tu testimonio, ¿no? Yo traigo una introducción aquí, yo quisiera que la escucharan. Estamos viviendo en una era cuando el comportamiento ético no tiene valor. A los ejecutivos de negocios valoran las ganancias, más no la ética. Los titulares de las noticias revelan los escándalos que resultan de la conducta sin ética. Hay un lugar, sin embargo, lo que decíamos ahorita, donde por ninguna circunstancia debe aparecer el comportamiento no ético. En la vida de los ministros, aquellos que han sido llamados a predicar el Evangelio deben mostrar santidad e integridad en todo momento y en toda circunstancia, evitando que las iglesias atraviesen por situaciones vergonzosas, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros somos somos libros abiertos, ¿verdad? Y la gente está viendo precisamente el comportamiento de nosotros. ¿Qué podemos hablar de esto, Omar? Bien, para entender un poco qué es una ética o definir lo que es una ética. La palabra ética viene de un vocablo griego antiguo que viene siendo éticos, que significa carácter. Nos sí. habla precisamente lo que mencionaba, hermano. Podemos
aparentar incluso, ¿verdad? Llevar una apariencia, pero el carácter al final del día, tarde o temprano, va a demostrar realmente quién somos. Exacto. Claro. Sí, ¿y qué es entonces la ética? Bien, la definición es que es la ciencia que estudia la conducta, la cual debe ser una constante práctica en las actitudes o actividades que comúnmente hacemos en Exacto. cualquier día, en cualquier momento y en todo lugar. Exacto. O sea, es algo que nos está definiendo a nosotros quiénes somos y ese Amén. carácter es lo que vamos a llevar donde quiera que estemos. ¿Qué pudiéramos decirnos, el hermano Gonzalo? Sabemos que el carácter es conducta, el carácter es testimonio, pero en el caso que se está refiriendo aquí, se está hablando de que nosotros se nos exige más como ministros o como evangelistas, como maestros, amén, que nosotros llevemos una ética que esté bien sustentada con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no está sustentada, entonces nosotros podemos traer, hermanos, que situaciones vergonzosas a la iglesia o a la gente que nos rodea. ¿Qué nos quieras decir de sí, eso? es muy triste observar cómo personas o almas han sido dañadas por personajes que deberían de representar o actuar con una ética de acuerdo a la Biblia. Y la realidad es que no lo hacen. Entonces, como decía nuestro pastor Omar, la realidad es que a fin de cuentas las apariencias pues van pasando, pero la realidad, lo genuino de uno es lo que siempre va a salir en alguna enseñanza o en alguna parte del diario vivir. Amén, porque es muy fácil para nosotros los ministros pararnos enfrente de muchas personas y decir que somos algo, pero la realidad es que vamos a demostrar quiénes somos pues en nuestra casa, con nuestros amigos. Y qué padre sería que nuestra ética fuera igual, ¿verdad? Cuando estamos enseñando, cuando estamos dando un consejo, que cuando andamos en nuestro diario vivir. Entonces, hoy en día se requieren hombres, mujeres, que no solamente hablemos, sino que demostremos que realmente Cristo nos cambió y que ahora nuestra conducta pues va guiada por el amor que Cristo nos ha enseñado a impartir. Exacto. Por ejemplo, en la actualidad es necesario desempolvar precisamente acerca de este tema, ya que en los últimos días la iglesia se ha visto sacudida por conductas inadecuadas de los ministros, por los cuales muchos se han visto involucrados precisamente en pecados también sexuales. Ahora, es claro que hablar de ética no va a impedir que todos pequen, pero si se usa apropiadamente es un buen aliciente para hacer lo correcto. Ahora, ¿qué tan importante es la ética en la consejería pastoral? Porque realmente nosotros siempre vamos a estar confrontados con personas que nos van a exigir un consejo. Pero ¿en qué forma es importante la consejería pastoral, hermano? Bien, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es entender que esto lo vamos a llevar en todos los lugares, en todo momento, sí. Mencionaba así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros vamos a dar un consejo, tenemos que entender que la ética, vamos a decir, se tiene que iniciar desde la casa. ¿Sí? Y a veces nos toca ir a ministrar, ir a dar una consejería, a ir a orar por ellos, trabajar con ellos desde la casa, pero a veces ahí empieza el punto del problema. ¿Por qué? Porque no hay una ética, o sea, quisiera decirlo así, no hay una constitución que se ha formado en esa familia como para decir esto se hace, esto no se hace. Exacto. No hay un parteaguas, ¿verdad? En cuanto a la educación y formación de los hijos. Entonces, si yo llego a dar una consejería, por muy buena que sea o que yo me esfuerce en darla, si yo estoy viendo el problema en la casa, ¿sí? Y que no es, vamos a decir, el problema está desde los padres. Es el ejemplo que se le está dando a los hijos. Luego ese ejemplo lo están trayendo los hijos a la escuela. Porque no necesariamente tiene que ser un pastor, ¿verdad? Todos de una manera u otra como cristianos hacemos la labor pastoral, ¿verdad? En el sentido, lo que estás diciendo, con los hijos, ¿verdad? Los hijos pueden pueden vernos a nosotros en la iglesia, pueden vernos que estamos en actividades muy fuertes dentro de la iglesia, pero si nosotros dentro de la iglesia, de la casa de nosotros, en lo particular, no estamos sustentando la conducta apropiada de lo que hablamos, muchas veces los hijos, ¿verdad?, se confunden. Dice, mi papá habla de esto, habla del otro, que correcto, que santidad, y acá realmente no está, o sea, vamos sustentando lo que está diciendo en la iglesia o en un púlpito, ¿no? Amén. Y es la razón por la cual muchos jóvenes o muchas señoritas
tienden a irse al mundo. ¿Por qué? Porque ven ese tipo de conductas como una hipocresía, precisamente de los modelos que ellos están viendo, ¿verdad?, en su casa. Y por ejemplo vemos nosotros, es muy importante. Ahora, la ética en la consejería, ¿verdad?, juega un papel muy importante, ya que el ministro debe regirse bajo la ética divina, que es la palabra de Dios. Lo que decías tú ahorita, o sea, Gonzalo, Dios, según 2 de Timoteo 2:7-8, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros, ya que en base a esto representa el fracaso o el éxito en el ministerio, ¿sí o no? Estamos hablando en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo nosotros no le vamos a dar, o sea, una puerta abierta a Satanás con conductas inapropiadas, porque en ese momento Satanás tendría, ¿verdad?, o sea, derecho legal que nosotros le estamos dando para que traiga confusión a la casa, precisamente porque nosotros como ministros, como personas de Dios, como cristianos ordinarios, no estamos viviendo precisamente esa ética divina que es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso muchas veces se le dice a la gente, ¿verdad?, no viva de emociones, viva de ¿qué? De la palabra. Amén. Porque la palabra es el mapa, es, hermanos, que el manual que nos rige a nosotros como cristianos, ¿verdad? Así como hay leyes naturales que rigen el universo, así también hay leyes espirituales que rigen la vida y la conducta de nosotros, ¿verdad? Bien, aquí, hermano, yo veo, la ética, se dice que el cristiano ha tomado una ética, pero esto viene desde más atrás, más atrás. Si nosotros pudiéramos ver o explorar un poquito a lo que fue el código de Hammurabi, aquel rey, ¿verdad?, de Mesopotamia, cómo este rey, basado en ciertas leyes que le daba en aquel entonces, ¿no?, aquel dios que adoraban ellos a Marduk, ahí le dio una serie de 290 y tantas leyes que se regían, vaya, como en lo que vendría siendo la ley del talión, ¿sí? Okay. Entonces, vienen ellos a trabajar bajo este tipo de normas, de conducta. ¿Para qué? Él quería tener todas las provincias de cierta manera ordenadas. Ahora, y no tenían el conocimiento, vamos a decirlo, de Dios. Bíblico. Sí, bien. Entonces, dicen, bueno, es que el cristiano viene y quiere adoptar o quiere sacar de aquí y de allá. Bueno, pero si nosotros nos vamos entonces a Pablo, cuando llega el Areópago, ¿qué es lo que sucedía en el Areópago? Era un lugar donde se hacían los juicios para las personas, las personas que habían cometido algún delito. Un ilícito, sí, ¿no? Sí, algo que estaba mal, y eran personas conocedoras, con gente magistrados que estaban ahí. Pero Pablo, yo lo veo que él llega y dice, bueno, aquí me encuentro los estoicos, aquí me encuentro los epicúreos. Sí, son dos tipos de personajes. Sí, entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy viendo en ellos? A los epicúreos estoy viendo que son personas hedonistas buscando solamente el vivir bajo los placeres, la comodidad y tratar de no sufrir, porque es lo que ellos querían, no sufrir. Entonces, hay un extremo de los epicúreos a los estoicos, cuando los estoicos, ellos no eran los hedonistas, sí, sino que estos basaban su forma de vida bajo un ascetismo. Como una costumbre, ¿verdad? Sí. O una cultura. Pero ellos se despojaban de todo y querían vivir como en un estado de pobreza. Entonces había un desequilibrio muy ellos vivían su ética, ellos vivían, y Pablo dice, no, es que yo no vivo ni en la ética de ustedes ni en la suya, yo aquí me rijo bajo la ética que Jesucristo nos dejó. Amén. Como máxima autoridad y como ejemplo que nos vino a dar. ¿Por qué? Porque decía, el carácter va a salir. O sea, Lucio Séneca en aquellos años, que fuera un escritor que estuvo viviendo en aquellos tiempos de Nerón, se decía, o se llegó a decir incluso que a lo mejor pudo haber sido hasta cristiano, pero vaya, qué cristiano que mientras Nerón estaba matando a su esposa, aprobaba aquello, ¿sí? Y acá se juntaba con los cristianos. Entonces el carácter va a salir tarde o temprano. Amén. ¿Sí? Pues Pablo llega y él dice, no es, o sea, conforme a todas sus imágenes, no es al Dios que yo
que yo le sirvo. Es un Dios distinto, o sea, es una ética ministerial que nosotros tenemos que llevar diferente. ¿Por qué? Porque muchas éticas que se han tratado de llevar al final terminan corrompidas o se dejan llevar por otras. Y aparte es la formación que tú tienes como ministro de Dios, ¿no? Si tú eres un ministro de Dios, viene una persona y te quiere, o sea, vamos a llevar a una práctica que tú sabes perfectamente que no es correcta bíblicamente. Si tú tienes una ética, ¿verdad? Una formación, o sea, ética ministerial divina, lógico que vas a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa eso, ¿verdad? Aun cuando tú quieras practicarlo, no me interesa. Yo tengo una postura de un hombre de Dios, yo reconozco que fui pecador, Dios me salvó, me tiene una postura diferente. La Biblia me dice a mí, ¿verdad?, que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron, entonces no me interesa eso. Si la misma Biblia me está diciendo que las cosas viejas ya pasaron, no me interesan, y yo estoy entrando en una metamorfosis diferente, que es con relación a la palabra, pues yo prefiero eso. Yo no me dejo seducir por esa situación. ¿Qué estás planteando ahí? Estás planteando tu formación, o sea, bíblica, tu formación de cristiano, pero también tienes una ética, ¿verdad? No dejarte corromper, como decía Amén. Nuestro hermano Omar, ¿verdad? Que unos viven de placeres, otros viven en una situación de pobreza, y es una situación que no se puede ir mover a ningún lado. ¿Qué es lo que postula, o sea, el apóstol Pablo, la postura bíblica? Amén. En la cual, ¿verdad?, él está regido, ¿por qué? Por los preceptos, los mandamientos, las directrices bíblicas, y de esa manera él, ¿verdad?, mantiene su postura, o sea, mantiene su ética. Amén. ¿Verdad? Yo quisiera que viéramos aquí, por ejemplo, ética. La palabra ética viene del vocablo ethos, cuyo significado costumbre. Es un conjunto de principios y normas que regulan las actividades humanas. Es la ciencia de la moralidad, entendiéndose por moralidad el conjunto de juicios que la gente hace referente a lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, en las relaciones interiores o entre individuos. Eso es precisamente lo que se refiere a lo que es la ética. Gonzalo, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, pues ahorita mencionaban al apóstol Pablo, y creo que él anteriormente, siendo Saulo, tenía otra manera y otra conducta de vivir, porque a lo mejor en su tiempo como aprendiz, ¿verdad?, de los sumos sacerdotes, como fariseo, a lo mejor él, por lo que conocemos de trasfondo de él, de su vida antes de ser cristiano, pues él aparentaba tener algo de piedad, ¿verdad? Pero recordemos que era un asesino de cristianos. Entonces, cuando él se convierte a Cristo, ahora realmente su ética, su forma de ser, sus comportamientos, pues eran genuinos, porque incluso aunque sufrió persecución, aunque sufrió maltratos, él proseguía anunciando el evangelio de Dios. Entonces, él tenía como maestro o como lo mayor representado para él, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la bendición de tener a Cristo en el corazón y en la vida de uno es que nos lleva a ser genuinos. ¿En qué aspecto? En que no aparentamos, porque es más difícil aparentar. O sea, es más difícil llevar una vida de apariencia que llevar una vida genuina. ¿Por qué? Porque cuando llevas una vida genuina, no importa en la situación que estés, tu comportamiento siempre será el mismo. A mí me impacta nuestro maestro cuando está en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que empieza a temblar y que empieza a suceder, y caen las tinieblas, ¿verdad? Y pues en ese momento teníamos a un criador airado, ¿no? Exacto. Enojado, pero vemos a nuestro Señor Jesucristo tranquilamente y dice una palabra: perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús en ningún momento cambió su corazón, su postura, y creo que nosotros igual, cuando realmente Dios está en nuestras vidas, en toda situación, en todo terreno, pues mantendremos una ética de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en las escaramuzas que hay dentro del ministerio, ¿no? Ministros que no se pueden ver, ministros que se descalifican. ¿Estarían ellos centrados en lo que es la ética ministerial, o estarían fuera de ese concepto? Bueno, es que aquí es muy categórico, ¿no? Cuando dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, en fin. Hace una lista de requisitos que tiene que llevar. Es necesario. Sí, entonces, aquí, él dice que quiere un obispado. ¿Qué es el obispado?
Sí, en el griego es el vocablo episcope, que habla de una inspección, pero una inspección no para llegar a criticar, como decía, hermano, no llegar a juzgar, sino para llegar y dar alivio, Amén. aliento, sí. Entonces, tiene que ser esto, ¿verdad? Pero si no tiene esa ética, ¿cómo quiere poder llegar a un lugar ante pastores, ante una congregación, ante una familia como ministro, a dar ese trabajo, esa consejería, cuando no hay? Y no tiene, ¿verdad? No tiene esa facultad, No tiene esa o calidad. capacidad o Sí. facultad, ¿no? Para poderlo hacer no hay una calidad moral, espiritual. Sí, por eso decía, si aún a una oveja se le exige, se le demanda, ¿verdad?, caminar bajo una ética, ahora alguien que quiera ser ministro, O que sea ministro. ¿cómo se va? Si no hay ese sentir de hacerlo, va a ser difícil, o sea, no se va a avanzar y siempre se va a estar discutiendo. Sería algo incoherente, ¿verdad? Que una persona exija algo que él mismo no está viviendo. Claro. Es como aquella gente, ¿verdad? En el tiempo de Jesús que decía, ¿verdad? Estos le exigen a la gente que hagan esto, hagan lo otro, pero ellos ni con un dedo Santo lo hacen. Dios. Entonces yo pienso que es muy importante. Por ejemplo, hay gente que dice, vamos, en el argot, o sea, cristiano, dice, ¿verdad?, que realmente cómo tú puedes cuestionar algo que tú mismo estás haciendo. ¿Cómo puedes, o sea, cuestionar a alguien que está en pecado si tú pecas, o sea, totalmente diferente? O sea, no hay, una situación que sea clara. Por ejemplo, tú dices, aquella persona está en adulterio, está en fornicación, pero tú eres un ladrón. Entonces no hay coherencia en lo que esa persona está postulando, o está indicando, o está juzgando. Por eso la Biblia nos habla muy claramente que antes de juzgar a una persona, dice, quítate primero la viga de tu ojo para que tú puedas quitar la viga de tu hermano. ¿Por qué? Porque el ojo es un órgano muy delicado. Cuando tienes algo en el ojo, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque te lastima, Sí. ¿no? Hasta ese punto, el Señor nos está diciendo claramente que nosotros tenemos que tener cuidado. Para que tú puedas exhortar a alguien, debemos nosotros entender claramente que Dios no nos llamó a nosotros como jueces ni como dioses. Dios nos llamó a ser restauradores. Amén. Porque la Biblia nos dice claramente, dice, si alguno ha pecado, vosotros que sois espirituales, restauren al hermano con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que vayan a ser que deslizados. En otra palabra, no vaya a ser que tú mismo te vayas también en el viaje. Amén. Entonces es muy importante, o sea, la ética, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Decía Enrique Rojas, que era un escritor, pues secular, vamos a decir, ¿verdad? Es un médico y catedrático, pero en psiquiatría. Él decía en su libro El hombre light que los valores, la ética, los principios, la moral, se han perdido. Se han perdido totalmente desde la casa. Desde la casa. Entonces, O sea, no tengo un buen hijo, no voy a tener un buen ciudadano. No le enseño valores, principios, una ética moral desde la casa, no voy a tener un buen cristiano. pero ¿cuál es la justificación, verdad, Gonzalo? ¿Cuál es la justificación? Es que el maestro no ayuda a mi hijo, es que el pastor no ayuda a mi hijo. Sí, pues es más fácil echarle la culpa a los demás. Justificación. Sí, echarle más fácil la culpa a los demás que nosotros agarrar nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque pues no te cuesta, no te quita responsabilidad. O sea, la verdad, hoy en día, creo que muchas veces no queremos tomar nuestras posturas. Y a lo mejor pudiéramos caer en lo que menciona el siervo Omar, en que pues esto ya ha ido que vamos a manejarlo así, en cada generación se le ha ido arrestando. Porque yo recuerdo anteriormente el respeto hacia la persona adulta, aunque no fuera tu familia, pero una persona adulta, tú le dabas respeto, le cedías el lugar, pasaba, y hoy en día no decías ni incluso groserías delante de una persona adulta, y hoy en día se ha perdido el respeto. Entonces, eso puede estar sucediendo, o ya quizás está sucediendo, en la iglesia, donde realmente ya nosotros a veces como ovejas, pues ya ni respetamos a nuestros pastores. Exacto. O sea, ya ni siquiera le damos el título de pastor, ¿no? De siervo de Dios. Entonces, desde ahí nuestros hijos nos empiezan a observar a nosotros, y ellos posteriormente igual, pues irán rebajando cada día más el valor. Son a imitadores. ministros, son imitadores. Son imitadores, ¿por qué? Porque realmente nosotros mismos somos, o sea, los modelos para ellos. ¿Cómo tú le puedes exigir, o sea, vamos, que respeto, si ellos mismos te están viendo que tú no respetas a nadie, ¿no?
Yo creo que es muy importante para nosotros que entendamos claramente que Dios nos está llamando, ¿verdad?, a retomar valores, principios espirituales que nos lleven precisamente a nosotros ser ejemplo a ellos. Era como hace poco daban una prédica, ¿verdad?, en la Alianza Ministerial Evangélica, ¿verdad?, de un hermano que estaba hablando, ¿verdad?, precisamente de eso, de cómo nosotros podemos pedirle a la gente que respete si nosotros muchas veces no hemos respetado, ¿verdad? Y es la misma situación. Nosotros llegamos a nuestra casa y están nuestros hijos ahí y estamos hablando del pastor, estamos hablando del líder, estamos hablando de descalificando a todo el mundo. ¿Cómo podemos nosotros que ellos tengan respeto si nosotros mismos estamos poniendo que la regla, ¿verdad?, de confusión en ellos? No se puede. Por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, que esto, lo que estamos hablando nosotros, que la palabra ética viene del vocablo ethos, que significa costumbre. Una costumbre, ¿verdad?, que quiere decir que es a través de la palabra, de valores. Ahorita podemos decir nosotros que los valores se han desintegrado, ya no existen los valores ahorita. Lo decías ahorita tú mismo. Llega un momento en el cual vemos, por ejemplo, en el tiempo de nuestros abuelos, agarramos la mano del abuelo, lo besábamos, un tío le besamos la mano, lo respetábamos, nunca de los jamases hacíamos una expresión de desagrado por la instrucción que nos estaban dando ellos. Ahora, ¿qué pasa? Hemos visto varios factores, ¿no? Un factor, eso es las redes sociales, los videos, ¿verdad? Que los niños, en lugar de estar estudiando, ¿verdad?, o sea, algo educativo, ¿qué es lo que hacen? Están en videos, o sea, nocivos, y ellos están metiendo en su subconsciente lo que son, o sea, costumbres de violencia, de tal manera que cuando tú le dices al hijo, hijo, ponga eso, y se te ponen... Padre Santo. Entonces, ¿cuál es la idea de que nosotros, lo que estaba diciendo el pastor Omar, no nos hemos puesto en nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque el gobierno, los maestros, ni el pastor, ni los líderes pueden educar a los hijos. La responsabilidad es de nosotros como padres, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Yo me fijaba en una entrevista que le hacían a Mahatma Gandhi. Le decían, ¿cómo es que usted pudo liberar a un pueblo de la India bajo una resistencia pasiva ante los ingleses? ¿Cómo es que los pudo sacar, verdad, sin disparar un solo balazo? ¿Sí? Y decía él, es que la clave no fue ni en la meditación trascendental, ni en la yoga, ni en el Hare Krishna, ni en nada de eso. No, yo me basé solamente en el Sermón del Monte. Y cuando aquel hombre le pregunta, ¿y por qué usted no se ha hecho cristiano? Amén. La respuesta fue, dice, es que yo veo que los cristianos no practican el Sermón del Monte. Entonces, queremos Tremendo, ¿no? una cátedra de lo que es ética. El Sermón del Monte ahí viene claramente, o las bienaventuranzas, ¿no? ¿Sí? Viene una influencia tremenda de la palabra del Señor, pero el problema, yo quisiera que me aclararan esto, hermano. ¿Cuál es la razón de que la gente no se somete a ese tipo de disciplina? Pues yo creo que según la definición de ética es costumbre. Y cuando hablamos de costumbre, a lo que se refiere es algo que tú siempre vas a hacer y vas a practicar. Exacto. Entonces, cuando estamos en Cristo, se supone que mencionábamos ahorita 2 Corintios 5 y 7, el que está en Cristo nueva criatura es, y ahora sería lo que tenía que fluir de nosotros. Quizás, a lo mejor en su totalidad, Dios no está gobernando nuestras vidas, hablando del sistema evangélico. Sería esa la razón. Por eso lo que mencionabas de Magandhi, que él dijo esa cosa, o sea, me atrae Cristo, pero no sus cristianos, porque no se parecen a su Cristo. Y es una situación, una realidad tremenda, ¿no? Aplastante, ¿no? No queremos tampoco generalizar, ¿verdad? Amén. Porque hay siervos y siervas de Dios que no han doblado su Por eso rodilla, sigue el como evangelio dice, de pie. Abadal, ¿no? Hay siervos y siervas que están trabajando fuertemente Amén. y están mostrando precisamente, Siguen ¿verdad?, siendo luz. esa disciplina espiritual para poder, o sea, sustentar lo que están diciendo con sus bocas, Amén. ¿no? Porque nosotros hablas tanto que no escucho tu voz. Entonces, necesariamente tenemos que disciplinarnos. Yo pienso que esa es la palabra clave, disciplina, Amén. para poder sustentar lo que decimos, sujetándonos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Claro. Vamos a estar ya terminando ya este programa.
Y yo quisiera que se les despidiera. Empezamos de allá, hermano. Amén, muchas gracias. Igual su hermano en Cristo, evangelista Gonzalo Gres. Nuevamente estamos allá en el Buen Samaritano, ya por la colonia Santa María, en el poniente de la ciudad. Dios les bendiga, reciban un saludo. Que Dios los bendiga nuevamente, es un gusto, un placer estar aquí compartiendo con mis hermanos este tema, y pues nos vemos la próxima semana para darle continuidad. Sí, porque esto está interesante. Interesante, sí. Vamos a tener continuidad de este tema porque Amén. es muy importante para todos nosotros y todos los ministros. ¿Por qué? Porque de eso equivale de que la gente tenga credibilidad en nosotros, Amén. que realmente que nos vea como un ejemplo. Dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y ese debe ser el lema de nosotros como cristianos, como ministros de Dios, que la gente vea no una dualidad de comportamiento, sino vea que una sola línea, y la línea es ser imitadores de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Se despide su hermano en Cristo, Aurelio Ávila, de Manantiales de Vida Eterna. Les esperamos la próxima semana. Les pedimos a todo el auditorio de Canal 25.1, Voz y Visión, que se sintonicen la próxima semana. Seguimos con este tema que es muy interesante, no solamente para todos los ministros, sino también para cada cristiano ordinario que ocupa un lugar en una iglesia, porque de eso equivale de que nosotros ganemos las almas para Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde eternamente y para siempre.